Esta noche en Contracorriente. Ni violadores ni terroristas deben estar en las aulas para proteger la integridad de nuestros niños y adolescentes. Con los profesores, estaba en Piura, ahí están los videos, están totalmente en desacuerdo con esta forma de perseguir al docente. Con marxismo la meta conquistar, con marxismo la meta conquistar, el árbol a tomar, Lenin y Mao. El bando de las bancadas de izquierda lucha en bloque con 3 propuestas de proyecto de ley presentadas prácticamente al unísono para derogar, así como lo escucha, derogar la ley que impide que profesores acusados de violación o con vínculos terroristas sigan enseñando en las escuelas. Y del sodalicio también te estás olvidando, porque eso es a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, están totalmente en desacuerdo con esta forma de perseguir al docente. 3 proyectos de ley de los legisladores Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, y Alfredo Pariona, de la bancada Solidaria, quieren derogar la norma que destituye a docentes condenados en primera instancia. Pero, ¿por qué? Es necesario, sí, porque se estaría vulnerando un derecho que tiene cualquier ciudadano, sin necesidad que sea un maestro. Ahora ya la comisión correspondiente tendrá que hacer la evaluación correspondiente, pero ¿por qué solamente al sector magisterio? El objetivo a neutralizar es la ley 32242, que fue promulgada el 11 de enero y esta es clara. Se destituye al director, profesor, auxiliar o personal administrativo de colegios públicos o privados condenados en primera instancia a prisión efectiva o suspendida. Así como ustedes se indignan, los profesores, ojo, maestros de vocación, se indignan cuando sucede este tipo de cosas. Obviamente. La prioridad tiene que ser los niños. Por eso es que estamos defendiendo también a los maestros que injustamente van a ser sentenciados y se les quita sus derechos. Entonces yo pregunto, ¿para qué existe la segunda instancia? ¿Es acaso, bajo esta premisa, que los profesores acusados de violar a niñas Aguajún en Condorcanqui podrían seguir en una posición de poder contra sus víctimas? Y si hablamos de terrorismo, Contracorriente ha investigado el tema y en varios reportajes hemos demostrado que hay docentes con afiliaciones senderistas y siguen infiltrándose en algunos colegios públicos y privados para ejercer la docencia. Un caso es el de Lina Isabel Ponte Bermúdez, docente que enseñaba en el Colegio Concordia Universal del Callao y fue detenida en la Operación Olimpo. Ya tiene algo ya ahí para poder adiestrar a gente joven, ¿no? Porque ellos trabajan con niños. Tú no puedes dar clases, porque tú fuiste detenida en la Operación Olimpo por pertenecer al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso que buscó la amnistía de Abimael Guzmán. Luego de este reportaje, ella fue destituida. ¿Y por qué es tan importante en los colegios en la ideología senderista? Línea de masas es un texto que es preciso y dice: hacer que los niños participen activamente en la guerra popular. Entonces no es extraño este otro caso revelado por Contracorriente, donde se muestra un centro de educación inicial, un nido, donde su director y sus profesores habían cumplido sentencias en distintos penales por terrorismo. Para el exministro de Educación y experto en el tema, la solución sería no destituir, sino suspender ante la denuncia. Un profesor o un auxiliar o alguien que tiene contacto en la escuela con los alumnos que tenga indicios razonables de terrorismo y de violación debe ser suspendido inmediatamente de las aulas. Mientras se le suspende, tiene que haber un proceso legal. Y ese proceso legal tiene que hacerse de acuerdo al Estado de Derecho. Mientras que para el especialista José Noubari cree que la solución es que estas propuestas se vean en la Comisión de Justicia y se abogue por la suspensión.
no podrías destituir a priori. Sin embargo, tampoco puedes permitir que ese docente sobre quien recae una acusación tan grave se mantenga precisamente en el ejercicio del cargo y pueda tener algún tipo de interacción con estas personas. Y tienes, digamos, medidas intermedias, no ir de un extremo a otro. O sea, podrías tranquilamente establecer una suspensión con un periodo máximo mientras duran las investigaciones. Podrías eventualmente, si quisieras. Otros congresistas han criticado esta propuesta. Me sorprende mucho el hecho de que existan este tipo de proyectos de ley. ¿A quiénes protegen estas personas, no? Habría que analizar e incluso, ¿no? Poder investigar el entorno de estas personas, porque ¿cómo uno podría presentar un proyecto de ley para favorecer a quienes después de un proceso fueron hallados culpables? Si bien es cierto, no cuenta con una sentencia firme, pero ya han pasado por un proceso, han pasado por una actuación y revisión de pruebas, y si un juez ha determinado su responsabilidad, evidentemente eso ya debe ser causa suficiente para separar a un profesor de las aulas. Yo no comparto esta iniciativa. Nosotros en el Congreso de la República hemos aprobado incluso el retiro inmediato de cualquier profesor violado o auxiliar administrativo. Yo tengo precisamente una iniciativa legislativa que presenté a raíz de mi viaje en el año 2022 a la zona de Condorcanqui. Una medida de esta naturaleza, digamos, lo que sería más bien es incentivar el retorno político de gente que no debería estar en el espacio público. Y la verdad que me parece sumamente, grave una propuesta de esa naturaleza. Ojalá que sea rechazada. De igual manera, los maestros sentenciados en primera instancia por violación sexual son un peligro latente para nuestros niños en un país con altas tasas de ultrajes sexuales a menores. ¿Defender a los maestros o defender a los niños? Por lo pronto, la Comisión de Educación tiene los proyectos y es el congresista Segundo Montalvo quien decidirá si darle celeridad o no a estas iniciativas. Bueno, y la ponderación lógica que debe hacerse ahí es que el Estado debe velar siempre por los más vulnerables. Entonces, el derecho a la segunda instancia o proteger a los niños de potenciales agresores sexuales o del adoctrinamiento terrorista. Yo creo que está claro hacia dónde debiera inclinarse, ¿no?, esta ley y, como decía Idel Wexler, una suspensión hasta que el proceso culmine. Y si no hay ninguna sentencia condenatoria, pues se le reconoce todo y se le vuelve a poner en el puesto y de otra forma pues no puede regresar. Pero no podemos tener, después de una primera instancia condenatoria a un potencial violador, ¿no?, que ya el Poder Judicial ha reconocido, tiene pruebas suficientes para condenarlo por ese delito, no puede estar en un aula. De la misma forma, una persona que está sentenciada por terrorismo no puede, pues, ejercer la docencia en las aulas, ¿no? En fin, hay que tener cuidado con esto porque es una iniciativa que puede ser bastante nociva y peligrosa para nuestros hijos.